Vizcarra, el hermano del expresidente Martín Vizcarra, ha sorprendido al subir al segundo lugar. ¿Hasta qué punto su avance se debe a su apellido y al recuerdo del gobierno de su hermano, más que a su propia trayectoria política? Definitivamente es parte, ¿no?, de un apoyo que se traslada hacia su persona, ¿no? Usualmente no es muy frecuente en el Perú que se herede o se haga un trasvase de votos de esa manera, excepto cuando se trata del mismo apellido, ¿no? El ejemplo de Keiko Fujimori es el más representativo, definitivamente aquí acepta. Habría que hacer una pregunta más específica como para distinguir claramente si es que la gente está confundiendo o la gente está trasladando el apoyo hacia el hermano, con conocimiento de causa. Claro. Ahora, Rafael López Aliaga, quien está en primer lugar, ha intentado presentarse como un político anticorrupción y empresario exitoso, pero su gestión como alcalde de Lima fue criticada por falta de resultados y conflictos internos. ¿Por qué seguiría encabezando las encuestas a pesar de ese historial, no? Esto sería tal vez una muestra del voto de protesta más que de confianza. Yo consideraría relativo tanto el primer puesto como los primeros lugares porque son porcentajes muy bajos, históricamente muy bajos, ¿no? El primer lugar tiene un 10%, que no es mucho, más bien, digamos, sumado el voto indeciso más el voto blanco, supera el 47%, que es la cifra más elocuente. Pero si igual tuviéramos que explorar razones de por qué López Aliaga está en primer lugar, usualmente estos primeros lugares están ahí por notoriedad. En este momento donde estamos todavía a una distancia considerable de la elección, lo que se premia es más la notoriedad. Las personas que son más conocidas, como bueno, López Aliaga, Vizcarra por su hermano, Keiko Fujimori u otras, o Carlos Álvarez, que es el que sigue, son personas que son conocidas automáticamente por la gente. Entonces, más que por méritos propios de López Aliaga, se trata de un tema de notoriedad. Además que, más bien yo lo resaltaría por el lado contrario, ¿no? A pesar de la alta notoriedad que tiene López Aliaga, solamente llega a un 10%, lo cual quiere decir que existe más bien una evaluación negativa hacia lo que ha sido su desempeño. Ok, ahora, Keiko Fujimori, que figura en tercer lugar, ha sido candidata presidencial en tres ocasiones y ha perdido siempre en segunda vuelta. ¿Qué nos dice esto de esta reiterada derrota sobre el rechazo estructural a su figura y a lo que representa el Fujimorismo en la sociedad peruana? Bueno, hay una escasa capacidad de reflexión de parte del sector fujimorista para poder innovar con nuevos líderes. Creo que ya está bastante visto que los anticuerpos que genera la candidata Keiko Fujimori son mayores que los apoyos que puede recurrir. Eh, lo más probable es que simplemente apuesten por esta figura nuevamente porque se aseguran una bancada más o menos numerosa que les asegura algún blindaje o alguna cuota política en el Parlamento de manera fija. Eso es digamos, es la única explicación por la que reinciden en una figura que despierta tantos anticuerpos. Ahora, el sondeo también revela un enorme porcentaje de votos en blanco, nulos o indecisos, casi la mitad del electorado. ¿Qué factores explican este nivel de desafección hacia todos los candidatos? Si bien siempre a esta distancia de la primera vuelta electoral existe una cantidad importante, la cantidad actual de votos blancos y viciados e indecisos es históricamente amplia. Y eso simplemente es un reflejo de el rechazo que hay hacia las autoridades y la clase política y hacia los dirigentes actuales. Entonces, a mi entender, de eso se va a tratar la elección que se nos avecina, de una especie de referéndum, si queremos ponerlo así, entre la clase política actual versus las personas que pueden entrar a desafiar esta nueva a esta clase política actual, ¿no? Entonces, esa es la explicación del amplio rechazo que generan los personajes políticos actuales, ¿no? Ahora, la desconfianza ciudadana hacia la política formal ha abierto espacio a outsiders y a figuras mediáticas, ¿no? Como Carlos Álvarez o Philip Butters. ¿Podría esta tendencia profundizar la ingobernabilidad del país al llevar
al poder liderazgos carismáticos pero sin estructura partidaria ni capacidad de gestión? Bueno, es bastante relativo porque en la historia reciente del Perú han aparecido muchos outsiders. Desde Alberto Fujimori, que cuando apareció era un outsider, pasando por Toledo, Humala, Castillo o incluso figuras también locales. Eh, entonces depende bastante. Es una especie de ruleta que uno se juega cada vez que surge un nuevo líder desde fuera de las estructuras del poder actual. Entonces, sí, va a depender bastante del caso. Y bueno, al final esto no es muy positivo porque si conocemos a un nuevo líder que va a ser, por decirlo, el nuevo presidente con muy poco tiempo de anticipación, no hay tiempo para evaluar su pasado, no hay tiempo para evaluar cosas malas que pueda tener o gente mala que la pueda rodear. Entonces no es lo más conveniente definitivamente. Claro. Y para terminar, con más de 40 partidos habilitados para competir y ningún candidato que supere el 20%, ¿qué tan gobernable podría ser el Perú tras las elecciones de 2026, incluso antes de conocer los resultados? ¿Qué tan gobernable? Claro. Con toda esta fisura, ¿no?, de cantidad de partidos políticos. Ajá. Bueno, en el tema de la cantidad definitivamente es una pésima estructura de la ley de partidos políticos que ha manejado el Congreso actual para permitir esta proliferación absurda y sin sentido de candidatos. Definitivamente es algo que se tiene que corregir y pronto por las próximas autoridades, y es algo que vamos a tener que manejar entre los ciudadanos, la prensa, para poder hacer un filtro adecuado de las propuestas o las personas que van a ofertarse ahora nuevamente, tanto a nivel de presidencia como de Congreso. Entonces sí, vamos a tener que hacer un esfuerzo doble para hacer este filtro ante tanta cantidad de candidatos.